Conversar contigo sobre el amor que nos define. Y ese amor que permanece en nosotros define nuestro norte a seguir, nuestra naturaleza, define nuestro destino eterno. Y quiero invitarle a Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 4. Esto es un asunto de naturaleza. Primera de Juan 4, verso 4, leemos la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, una vez más, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verso 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Tenemos que estar conscientes, mis amados. Vivimos en un tiempo donde hay un contexto muy peligroso. Un contexto donde los individuos se han dedicado a golpear de manera directa los valores que definían nuestra conducta, nuestra forma de interpretar la vida. Los autores bíblicos asumían, cuando escribían la palabra, que había un inminente regreso de Cristo para establecer su propósito en la tierra. Y eso hacía que cuando ellos se acercaban a la palabra, su espíritu estaba conectado con aquel día glorioso en el cual Jesucristo manifestará todas las cosas, y nosotros podremos ver cómo fuimos conocidos por Dios, porque seremos transformados poderosamente por Él. En ese sentido, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de los peligros contra la verdad de Cristo y su autoridad y persona. Eso implica que todo lo que se acerca buscando el escenario de control viene basado en una falsa enseñanza que trata de desviar nuestra mente y corazón de Cristo. En ese sentido, hay un peligro inminente que nos acecha. Las amenazas de un sistema irredento y sutil se han convertido en un elemento hostil. Todo lo que venga contra la verdad de Dios chocará con aquellos que portan su naturaleza. Porque si nosotros comunicamos de Dios acerca de los asuntos de la fe y de la verdad inminente de Cristo, el mundo se prepara para tratar de opacar o ahogar este mensaje poderoso que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en ese sentido, el reto es librarnos de los falsos profetas, maestros y falsos creyentes. El mundo se prepara para tergiversar la verdad. Los valores éticos, morales y espirituales y los avances tecnológicos parecen ser una gran herramienta, pero la realidad es que hoy, en este tiempo, se está utilizando la inteligencia artificial para crear probablemente una edición de la palabra de Dios basada en todas las creencias, creando un escenario completamente confuso, donde Cristo no será el centro de esa verdad. Esta palabra se está trabajando a través de un sistema que procurará hacer un enganche y empalme de todo, con razón, diciendo lo siguiente: si nosotros recibimos la palabra inspirada por Dios por medio del Espíritu,
Ahora la inteligencia artificial se convertirá en un eje central para crear algo semejante a ello. Nosotros nos preparamos para poder acercarnos a la verdad, y si no tenemos la palabra de Dios, vamos a tener grandes confusiones, porque si nosotros nos sentamos para regordearnos solamente oyendo la palabra y no asumimos que esa palabra había que comerla para ponerla por obra, entonces nos convertimos en creyentes pasivos, en creyentes que no asimilamos la verdad, porque nos nutrimos solo de lo superficial, porque no nos interesa ir más profundamente. Un creyente que está solamente oyendo palabra y no entra a una búsqueda profunda de Dios, que no está afirmando sus pasos en la verdad, terminará completamente desinstalado al momento de recibir un embate que venga contra la verdad pura de Dios, porque no sabrá cuál es la diferencia entre la mentira y la verdad. Y la palabra declara que amaron más la mentira que la verdad. Este es un tiempo poderoso, porque los hijos de Dios son levantados por el Señor para poder ir por encima de todo lo que se está estableciendo. La iglesia que tiene una mentalidad escapista e indiferente es el resultado de una iglesia que ha pensado simplemente que Dios va a venir y lo va a sacar de todo y no tienes que hacer nada. Esa mentalidad nos va a atrapar a todos los que creemos así, que no estamos esperando realmente asumir la identidad de hijos. Si asumimos la identidad de hijos, mis amados hermanos, entonces no tendremos problemas si el mundo viene contra nosotros, porque el que está con nosotros ya venció al mundo. Mira que está a su lado y diga: yo estoy con el vencedor. Si yo estoy con el vencedor, no importa lo que el mundo haga, pero el mundo pasa y sus deseos pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios, diga conmigo, permanece para siempre. Aleluya. De manera que el amor que define tiene que ver con un cambio de naturaleza. Y una persona me comentaba y me decía la lucha que estaba teniendo. Y hablaba exactamente de qué era lo que había que hacer, porque no sentía a Dios y estaba tratando de ver cómo experimentarlo. Y en realidad en su vida espiritual estaba como un letargo, estaba completamente desenfocado de lo que tenía que vivir conforme a la palabra. Y entonces en esa lucha estaba pensando: ¿qué pasó conmigo? Porque yo ahora mismo me he endurecido, no tengo sensibilidad contra otro. Y entonces yo le dije: tu problema es un problema de naturaleza. Es un problema de naturaleza, porque la naturaleza humana caída y redenta no puede vivir en el estándar de un hijo de Dios, porque la naturaleza humana caída te llevará de continuo al mal. Mas si tienes la naturaleza del Hijo, que es Cristo mismo en tu vida, esa naturaleza te constriña hacia adelante, te empuja hacia adelante forzosamente para llevarte a convertirte en la hija o el hijo que Dios se propuso que tú fueras. En medio de todo lo que acontece, el mundo nos está turbando, el mundo nos está entreteniendo, el mundo nos está robando un elemento importante que se llama tiempo, y no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para estudiar la palabra, no tenemos tiempo para asistir a reuniones de crecimiento espiritual, no tenemos tiempo para la agenda del reino. Nuestro tiempo está atrapado en una agenda humana, cargada y conectada con lo almático y carnal. En ese sentido no tenemos a Dios como la razón de ser de por qué estamos aquí. Estamos viviendo la vida de fe, entre comillas, y dudamos de todo. No estamos afirmados creyéndole a Dios en lo que Él ha declarado sobre nosotros mismos. Y el enemigo nos ha vuelto una situación confusa, nuestra propia identidad como hijos de Dios. No somos solo creyentes evangélicos, somos hijos del Dios viviente, el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Cuánto le dan gloria a ese Dios todopoderoso? Eso define nuestro norte a seguir. Y la expresión aquí: hijitos, vosotros sois de Dios.
Versículo 4, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Lo primero que me llama la atención, aparte del contexto que hemos hablado, es ver la expresión hijitos. Es una expresión profunda de cariño, como si fuese un padre hablando con un hijo natural. Pero este está hablando desde una perspectiva profunda espiritualmente. Vosotros sois de Dios. No solo eres la familia de Dios en la tierra, sino que la familia de Dios tiene un protocolo divino para poder vivir afirmado en las verdades eternas. ¿Ve por qué no podemos crecer muchas veces? Porque el protocolo ha sido corrompido. Porque muchas personas se han introducido encubiertamente a traer experiencias y a traer imágenes y visiones que solamente apuntan a lo almático, para crear en nosotros un hambre y un deseo de poseer o tener algo. Esas ideas son malas porque nos enfocan en un propósito distinto. Nuestro propósito está enraizado en lo que Cristo dijo que somos, sus hijos, los hijos del Dios viviente. Cristo hizo posible la obra redentora de todos nosotros para que miremos y apuntemos a la eternidad. De manera que fuimos comprados, según 1 Corintios 6:20, con precio de sangre. Porque habéis sido comprados por precio, dice la palabra. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oigan esta expresión. Tu cuerpo y tu espíritu le pertenece a Dios, porque fuimos comprados con precio. Él pagó no solo nuestras deudas, aniquiló todos los obstáculos que había contra nosotros, incluyendo la muerte misma. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él venció, ya Él se anticipó, ya Él te ve glorificado. Porque su obra perfecta en la cruz llevó la reconciliación de lo divino que estaba allí en los cielos, a través de todo el engranaje de la voluntad de Dios y los ángeles caídos. Lo visible e invisible, lo terrenal y lo celestial, fue resuelto en la cruz por medio de Cristo. De manera que todo lo que haya antagónico a nosotros no debe de amedrentarnos. Nosotros no nos movemos por emoción, nos movemos por principios. De manera que lo hemos vencido, no porque hayamos hecho algo. Nuestra fe en Cristo y su palabra vence al mundo. Es nuestra fe en Él, en lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que la fe es viva, es dinámica, es poderosa. La fe es una sustancia que llena a nuestro ser para empujarnos a obtener todo lo que ya el Señor ha garantizado por medio de Cristo. De manera que cuando nosotros vivimos de esa forma, entendemos que aunque la batalla arrecie, ya el enemigo y su sistema tiene fecha de caducidad. Y eso me da esperanza, porque la esperanza nuestra no avergüenza. La esperanza de nosotros está basada en aquel que la prometió. De manera que el Dios fiel que prometió a nosotros todo lo que Él dijo que haría, ya lo ha consumado y garantizado en la persona de Cristo. De manera que cuando yo miro hacia allá, me enfoco hacia adelante, no a lo que ve mi vista, porque yo no puedo vivir por medio de mi vista física. Todo hijo de Dios que se enfoca a mirar lo que sus narices pueden percibir, perderá la objetividad espiritual. No está llamado a vivir por vista. No está llamado a medir con una vara humana y limitada. Está llamado a vivir por fe, no por vista. Y eso implica mirar más allá. Y cuando yo vivo de esa manera, entonces descubro que la vida en Cristo es exactamente lo que Él propuso que fuera. Romanos capítulo 8, verso 37 declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera que somos llamados a vivir enfocado en lo eterno, porque la naturaleza humana no va a detener lo que la naturaleza divina está haciendo en ti. Aleluya. Eso me da gozo.
porque pienso en mí mismo, en mi propio proceso. Y me doy cuenta que no se trata de mí, me doy cuenta que se trata de Él. Me doy cuenta que es Él el que nos ha levantado cuando estábamos caídos. Es el que nos ha dado una verdadera identidad cuando no teníamos ninguna. Es el que le da razón y sentido a la vida cuando realmente ya no teníamos esperanza. Él es el todo en todos. De manera que cuando miro la verdad, me doy cuenta que mi compromiso es ser sal y luz en medio de un mundo agonizante. El texto bíblico en el verso 5 declara: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esto me trajo tanta paz. Estas 2 semanas que he estado rumiando esto, me trajo una paz poderosa. Porque siempre, desde que me convertí, por tener un don evangelístico, tengo mucha carga por la gente que se pierde. Y cuando me dan el escenario para predicar en ese propósito, yo trato de hacer que ese don se manifieste, porque no es mío, es de Él. Así que me someto a Dios y espero en Dios que me imparta de su sabiduría y su gracia para poder comunicar el misterio que ha sido escondido en Dios, que ha sido revelado a la iglesia, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando hablamos de esta verdad del evangelio, entonces me doy cuenta que yo tengo que saber los códigos del manejo de la verdad que comunicamos. Usted y yo estamos llamados a hacer obra de evangelista. Estamos llamados a predicar a Cristo. Pero lo que tiene que ver con la salvación le corresponde a Dios. Él es que agrega a la iglesia los que han de ser salvos. Mi trabajo es comprometerme con esta verdad, que no solo estoy para proclamarla con mis labios, sino para encarnarla en mi vida. Si este evangelio lo encarno y comienzo a hacer ajustes en mi agenda personal, todos los asuntos pendientes que tenemos en la tierra, los golpes que recibimos, el extravío, situaciones complicadas que nos provocamos por malas decisiones, no estarían presentes, porque estaríamos reconfigurando constantemente nuestra mentalidad para actuar precisamente como Dios espera de nosotros. Y muchos de nosotros sufrimos, padecemos, tenemos grandes adversidades, pero no por el hecho de que Dios quisiera que estuviéramos allí, sino más bien porque no hemos decidido de corazón rendir nuestro ser a aquel que es dueño de él, para que Él haga con nosotros lo que Él se propuso hacer. De manera que los falsos creyentes son gobernados por una naturaleza carnal y su mensaje está cargado de lo almático, y el mundo exactamente está influenciado por un sistema llamado el sistema cósmico satánico. Aunque no lo entendamos, el mundo está siendo bombardeado constantemente por pensamientos opuestos a Dios, y llegará un momento en que aborrecerán la verdad. Llegará un momento en que la verdad parecerá ridícula. Llegará un momento donde la verdad de la palabra será cuestionada y nosotros la tendremos por dentro. Y obviamente en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha que tenemos no es una lucha para amedrentarnos, al contrario, estamos llamados a ser fortalecidos en el poder del Señor. En el poder de su fuerza y su autoridad en Cristo, nosotros podemos operar sin ningún temor a nada, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Ese es el amor que nos define. Así que, guiados por la nueva naturaleza en el Espíritu, la palabra nos declara en el verso 6 de primera de Juan: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y yo dije: eureka, expresión de descubrimiento. Acabo de descubrir que no debo de frustrarme porque nadie diga sí, yo lo recibo, porque eso le corresponde a cada uno. El que es de Dios nos oye, porque el código
que nosotros emitimos lo recibirá por medio del Espíritu que habita en él. Y el Espíritu que habita en él lo guiará a toda verdad. Es un proceso natural para esta nueva naturaleza, valga la redundancia. Quiere decir entonces que cuando venimos a Cristo, la nueva naturaleza está investida por Dios para recibir los códigos de la verdad y poder interpretar la verdad y asumirla como cierta. Eso es lo que marca la diferencia en tu vida cuando te encuentras atrapado por una frustración. ¿Alguna vez usted se ha frustrado? ¿Hay alguien aquí que se ha frustrado alguna vez? Parece que somos parecidos, entonces somos semejantes. Y la frustración probablemente está por causa de sentirnos impotentes ante cualquier circunstancia. Nos sentimos como que terminamos fallando y fracasando en lo que nos habíamos propuesto. La frustración es el resultado de una humana debilidad caída que no tiene el poder, ni la gracia, ni las condiciones para poder ir por delante de los obstáculos. Pero cuando yo tengo el Espíritu de Dios, entonces el poder de Dios que actúa en mi vida me hará mantenerme con gozo en medio de un calabozo, me hará mantener con gozo y paciencia en medio de una adversidad, porque el Espíritu mismo que está en ti y en mí hablará a nuestro espíritu y nos dirá: quieto, yo sigo teniendo el control, mi hijo eres tú. Y esa es la bendición de un amor que nos define. Ciertamente, modelar a Cristo es evidencia de encarnar la palabra. Por eso es que mucha gente nos dice, después de tener años al lado nuestro: ¿y tú eres cristiano? Pues yo no lo sabía, fulano, y fue que me enteré. Sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano. ¿Y desde cuándo? Bueno, yo tengo desde chiquitico. Eso desde chiquitico nunca se ha convertido. No existen cristianos chiquititos que no sepan, a menos que hayan tomado una decisión de verdad, de corazón, porque lo pueden hacer. Grandes hombres de Dios que fueron usados por Dios en momentos determinados desde pequeños, entregaron, hicieron su profesión hacia Cristo. El tema es que yo no puedo decir que soy de Dios para vivir como un hijo del diablo. No puedo decir que soy de Dios para seguir regordeándome en un mundo que lo que está procurando es matar mi tiempo y hacer inútil lo que en realidad debería de estar realizando. Yo tengo que entender que hay algo supremo de Dios que viene a mi favor para que yo me levante y ya no me quede pegado en lo almático y terrenal, sino que me enfoque ahora en lo que va a permanecer para siempre. Ese tiene que ser la agenda de prioridad en mi vida. De manera que no tenemos que frustrarnos cuando muchos no reciban la palabra. Los que aman a Dios, ¿sabe cómo lo van a demostrar? Lo van a demostrar al recibir la palabra con fe. ¿Cuánto le creen a Dios? Así que si Dios te está tratando por medio de su Espíritu ahora, y tú recibes una palabra que te está cortando, que te está motivando, que te está generando una realidad interna para provocarte una decisión, tú debes de estar gozoso porque estás creyendo esa palabra. Y al creer esa palabra, el propósito divino que vino a traerla a tu vida se cumplirá en ti y producirá el milagro por el que Él la está enviando. Por eso tengo que aferrarme a la palabra. ¿Qué hago yo cuando yo recibo un mensaje de parte de Dios? ¿Lo guardo en una mascota? ¿Me confío de mi mente? ¿O simplemente lo llevo a hacer un proceso de transformación? Yo no sé cuál es tu caso. Yo no sé cuál es tu metodología de trabajar con los principios eternos, pero si no insertas y colocas firmemente la palabra en tu mente y tu corazón, el enemigo vendrá y procurará que ese mensaje pase al olvido y sigas sentado en una silla creyéndote que los hijos de Dios son una religión. Los hijos de Dios no son religión. Los hijos de Dios están para cumplir un propósito en la tierra que glorifique a Cristo en su manera de pensar, de hablar y de actuar. Por eso todos estamos en un proceso hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos.
Y yo estoy aquí porque estoy en el proceso. No es que yo llegué. No es una pretensión que una persona porque predique crea que ha logrado un estándar de espiritualidad. Todos estamos viviendo en la tierra y tenemos que llegar a morirnos en la tierra. Quiere decir que mi propósito es hacer morir lo terrenal. Mi propósito es crucificar mis deseos y pasiones. Mi objetivo es colgar mi motivación errónea para que surja la motivación de Cristo. Y todos estamos en ese proceso. Nadie se escapa de esa realidad, porque si somos hijos, estamos en un proceso de transformación. El que es de Dios nos oye. Y eso implica entonces que alguien pudiera estar escuchando la palabra en este momento, y al escuchar la palabra se da cuenta que existe la posibilidad de vivir en una relación personal de amor con Dios. El amor personal de Dios está disponible para todos sus hijos. Y este amor implica una relación estrecha y profunda de intimidad con Él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Vea lo que dice el verso 7 de 1 de Juan 4. Estamos en este texto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este conocer no es intelectual, es un conocimiento experimental, basado en una realidad que interiormente se estableció en ti. Ese conocimiento es algo que está conectado, ligado directamente al Espíritu Santo de Dios, quien habla a tu espíritu y le dice: tú eres hijo de Dios. Y eso me ayuda a crecer, me ayuda a avanzar. Ya me di cuenta que no tiene que ver con una elección de decidir a qué religión yo iría. Todos somos hermanos. Y hoy me decía alguien cuando estaba en la escalera, me dijo: somos familia. Y cuando me dijo somos familia, me conectó y le dije: sí, tenemos la misma sangre, por lo menos fuimos comprados por la misma sangre que es la de Cristo. Así que nosotros estamos en Cristo y esto nos habilita para poder impartir su amor los unos a los otros, porque la naturaleza de Cristo nos habilitó para amar, nos habilitó para perdonar, nos habilitó para liberar. Y cuando usted libera a un culpable, usted lo que se está uniendo a él para cargar su culpa, para que le sea más ligera. Es cuando usted le dice: aunque no te arrepentiste, yo te perdono. Tomo tu carga contigo, la levanto contigo, porque Cristo me perdonó, aún yo siendo culpable. Por eso la Biblia dice que cumplimos la ley de Cristo cuando perdonamos a nuestros enemigos. Y esto tiene que ver con un amor inagotable. Es un amor inagotable y es un amor eterno, porque viene directamente de Dios mismo. De manera que la fuente de este amor nunca culminará, porque la esencia misma de Dios es exactamente lo que está siendo impartida sobre ti. Por eso, si tú no has perdonado a alguien en este día, yo te invito a que tú lo liberes. Suéltalo. Libértate tú mismo de lo que sentí en tu corazón contra esa persona y dile: Señor, lléname de tu amor para que por tu amor yo perdone a los culpables. Y cuando tú perdonas a quien te lastimó, sea tu padrastro, sea tu tío, sea tu hermano, sea el vecino, no importa quien te haya dañado, hoy tú puedes decir: el amor de Cristo me ha investido para perdonar a los culpables. Aleluya. Y es lo que dice el verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Este es un amor sin condiciones, impartido a los enemigos de Dios. ¿Cómo es eso? Ese es el amor impersonal de Dios. Un amor que no exige nada, sino que se da. Y fue lo que hizo Dios al enviar a su Hijo. Ese amor que Dios derramó hacia un cosmos que estaba operando completamente en contra de Dios. Por eso la Biblia te dice: no ame al mundo ni las cosas del mundo. Porque el que ama al mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios.
Pero Dios amó al mundo de tal manera tan extraordinaria, porque no podía acercarse a través de la justicia y rectitud. Porque cuando veía al ser humano y le ponía la vara de la justicia y rectitud, el pecado ya lo tenía condenado. Así que Dios tuvo que derramar su amor a través del Hijo, el unigénito, que es el monógenes, que no existe nadie que sea como Él. Y este Hijo que vino a la tierra, vino para cumplir por ti y por mí una obra que era imposible que nosotros realizáramos. Él vino a dar su vida por ti porque te ama. No tenga dudas del amor de Dios hacia ti. Su amor ya ha sido mostrado y manifestado en Jesucristo. De manera que Primera de Juan 1:5 declara: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Mentimos, dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Podría ser que nos estemos autoengañando y no practicamos la verdad. Y ahí está el tema. Si yo digo que amo a Dios, tengo que practicar su palabra. Cuánto amo a Dios significa cuánto más obedezco su palabra. Así que uno puede medir en esta mañana, en esta oportunidad, puedes medir cuánto amas a Dios en base a cuánto le obedeces. Así que si ponemos del 1 al 10, en cuánto amas a Dios, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto amas a Dios del 1 al 10? Levántame tu mano con la cantidad que tú crees que amas a Dios. A ver, vamos a ver. Levanta tu mano. Wow, con el 10. Excelente. Mire cómo está, hasta los pies lo vi que lo levantaron. Wow. Pues si yo fuera sincero y honesto conmigo, yo describiendo lo que la Biblia dice, que el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se irrita, no busca lo suyo, no, el amor es sufrido, es benigno, no, el amor se da, el amor no busca que le den. Entonces yo saco si usted está en un 10, usted está, pero mire, en la gloria. Porque yo sacaría un 10, un 3, porque yo digo, ven acá, tú sabes las veces que yo he pataleado y no he querido amar como Dios me dijo. Las veces que le he fallado, ¿sabe cómo me doy cuenta? Mi calidad de espiritualidad. ¿Cómo yo puedo venir a un lugar como este a recibir una palabra poderosa que viene del cielo, impartida por los ministros que están aquí, que son humanos como nosotros? ¿Cómo puedo recibir esa palabra para esperar otro domingo para venir con los pies arrastrados otra vez aquí? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si me he convertido en una persona de apariencia? Hey, vine este domingo para que me vea. De Dios nadie se burla. Lo que nosotros estamos sembrando, eso es lo que vamos a cosechar. No puedo decir que le amo si Él no es mi prioridad. No puedo decir que le amo si su palabra no está dentro de mí. No puedo decir que le amo si el mundo me está comiendo vivo. No puedo decir que le amo cuando duro 16 horas en la semana y cuidado en un televisor envenenando mi modelo. Y no tengo tiempo para orar porque se me olvidó, me acosté y en 5 minutos, Señor, perdón, me dormí. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hacia allá vamos todos. Yo amo a Dios en ese nivel, yo quiero seguir amando a Dios en un nivel más grande. Y en la medida que amo a Dios es cuando reconozco que estoy pecando, cuando reconozco que estoy fallando, cuando reconozco que me olvidé de Él y que el mundo me tiene atrapado en una agenda incesante de estrés y de ansiedad. Y ahora vengo al Dios que todo tiene bajo control y que tiene asegurada mi vida, no solo para este tiempo presente, sino para el venidero. De manera que me acerco a Dios confiado y le digo, Señor, yo confío en ti. Si tú tienes un plan mejor que el mío, que yo lo creo, yo quiero vivir de acuerdo a ese plan. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mí. Yo quiero vivir así. Entonces, mis amados, para ir amarrando el tema de la conclusión, a Dios se le ama con hechos y en verdad. Y tenemos que acercarnos en esta oportunidad para reflexionar y decir, Señor, tú me conoces. Tú sabes cuánto yo te amo. Y eso me recuerda a Pedro en un conversatorio con Jesús. Pedro, tú me amas. Pedro le había negado al Señor 3 veces. Pedro tenía miedo de ser atrapado y ser crucificado y salió huyendo.
Y él tenía un amor tan inmenso de Jesús que a pesar de salir huyendo en aquel monte, se acercó al patio donde estaba Jesús siendo juzgado. Y Jesús miró a Pedro cuando Pedro había negado a Jesús. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Yo no sé si tú estás en un punto crítico de tu fe y puede ser que de repente tú puedas hasta estar negando a Dios con tus actos. Pero hoy es un tiempo de rectificación. Hoy es un tiempo de volver al Señor, como lo hizo Pedro. Y Jesús le dijo: Pedro, tú me amas. Si tú me amas, cuida mis ovejas. Y la segunda vez, ese es un juego de palabras en el Nuevo Testamento. Jesús le dice: Pedro, tú me amas con el amor fileo. Tú me amas con el amor ágape. Y Pedro le decía: Señor, yo te amo con el amor fileo. Y Jesús vuelve la segunda vez y le dice: Pedro, ¿me amas con el amor ágape? El amor que viene como distintivo de un hijo de Dios. No había llegado el día de Pentecostés. Pedro todavía no se había convertido en un hijo de Dios. Él era un discípulo de Jesús. Y Pedro le dijo: Señor, yo te amo con el amor fileo. Y por segunda vez Jesús le dijo: Pedro, ¿tú me amas con el amor fileo? Así que Jesús cambió y le dijo: ¿me amas con el amor humano, con el amor fileo? Y Pedro le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, no te puedo decir otra. Es que sí, te amo con el amor fileo. Sin embargo, cuando Pedro se convirtió a Cristo, cuando vino el Espíritu Santo por primera vez a morar en los creyentes, Pedro fue capaz de amarlo hasta la muerte. Ese Pedro que una vez negó fue restituido públicamente por Cristo y ahora era capaz de decir: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y dice la tradición que Pedro no quiso morir en la cruz como Jesús, sino que pidió ser crucificado boca abajo. Murió amando a Cristo hasta la muerte. Y yo he decidido en mi corazón decir que yo quiero amar a Cristo hasta que Él decida hacer conmigo lo que Él quiera. Yo no sé cuánto tú amas a Dios, pero hay unos hechos, unos refranes que se usan aquí en Dominicana. Dime con quién anda. ¿Se acuerdan de eso? A veces se lo saben. Dime con quién anda. Vamos a formar uno usted y yo antes de terminar. Uno formulado con el amor. ¿Qué le parece? Dime a quién le sirves y te diré a quién amas. Vamos a ver este. Dime a quién tú le sirves y te diré a quién tú amas. ¿A quién le estás sirviendo? ¿Quién es tu prioridad en la tierra? ¿Una pareja? ¿Unos hijos? ¿Un trabajo? ¿Una propiedad? ¿Un negocio? ¿Una alianza estratégica con gente inadecuada? ¿A quién le sirves? Dime a quién le sirves y te diré a quién tú amas. Y Jesús lo dijo en otras palabras: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu corazón está en Cristo, levántate, mi hermano, despiértate que duermes. Tú que duermes, deja que el Espíritu te levante. Acércate a Dios de corazón y pídele al Señor que haga de ti el hombre y la mujer que Dios quiso que usted fuera. Levántese hoy y diga: yo quiero vivir porque soy destinado para el reino de Cristo. Y Él viene por nosotros para establecer su reino en la tierra. Así que si no amamos a nuestros hermanos, no estaremos amando a Dios. Yo amo porque Él me amó primero. Yo sirvo porque Él me sirvió primero a mí. Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir y a dar su vida por ti y por mí.